Ok, voy a empezar explicando el uso de la historia clínica. La historia clínica es un documento legal, la cual pues me va a recoger todos los ratos, todo los datos optométricos de nuestro paciente. La historia clínica o anamnesis, lo vamos a llevar de acuerdo a la necesidad del paciente. Es decir, voy a empezar con haciéndole preguntas a mi paciente, cuál es el motivo de la consulta, su familia, si hay diabéticos, si hay hipertensos o si él toma algún tratamiento para alguna enfermedad, qué enfermedades sistémicas puede tener. A partir de ahí, dependiendo la necesidad de mi paciente, va a ser el formato de historia clínica que yo voy a llenar. Si mi paciente me requiere un lente de contacto, entonces esa historia clínica aún yo le tengo que agregar más, como queratometrías, este, tengo que mis anexos oculares, qué me puede impedir para el uso del lente de contactos o cuáles son las características oculares de mi paciente para adaptarle el lente de contacto. Esa historia clínica es importante tener un registro, nos permite saber si mi paciente dejó 2 años de hacerse un examen, una valoración visual. Bueno, pues en la historia clínica a lo mejor de 2015 vamos a saber cuál fue la última refracción de mi paciente y cómo está actualmente. Nos ayuda pues con un registro muy importante que sería la agudeza visual. ¿Qué tanta agudeza visual tiene ahorita, en la actualidad, y cuál era su agudeza visual, no sé, hace 1 o 2 años? Luego, otro punto sería las cartillas de agudeza visual. Son dos las más usadas, que es la de Snellen y la de Baylop. Esas dos cartillas son las más usadas en la actualidad. Básicamente, el objetivo de la cartilla de agudeza visual es sacar la capacidad visual de cada ojo con calidad. Es decir, preguntarle a mi paciente, explicarle de qué se trata la prueba y de que tiene que ver muy clara, me tiene que leer las letras, ya sea que escojamos una o la otra cartilla. Algo muy importante, en la actualidad podemos manejar esas cartillas, lo ideal sería a 6 metros de distancia. Si nosotros lo hacemos a 3 metros de distancia, que también se puede, nosotros tendríamos que hacer una conversión. Por ejemplo, si en la de 6 metros mi paciente tiene una agudeza visual en ojo derecho de 20/20 y en la de 3 metros mi paciente tiene la agudeza visual de 20/20, entonces yo voy a agregar lo doble, sería una agudeza visual de 20/40 en la de 3 metros, por la distancia que estamos haciendo esa prueba. Y así, de esa manera, se tendrá que registrar en su historia clínica. Esta es muy importante, por ejemplo, en alguna patología o en algún trauma ocular, es muy importante registrar la agudeza visual. ¿Con qué agudeza visual me llega ese paciente? Igual, cuando nosotros ponemos lentes, ¿cuál es su agudeza visual ya con la corrección de lentes? Y todo se deberá de registrar en la hoja de historia clínica. Otra prueba es la sensibilidad al contraste. Esta prueba son unas láminas con unas líneas orientadas en cierta posición y en cierto color. Es una prueba que nos ayuda a la calidad de la agudeza visual del paciente, pero también nos ayuda a buscar patologías como glaucoma o una degeneración macular. Es una prueba que se necesita mucha habilidad y práctica para hacerla, pero en la actualidad es muy útil y sí se aplica. Otra prueba es el cover test. Esta prueba tiene que ser básica en un examen visual. ¿Por qué? Porque esta prueba nos va a dar la clasificación de un estrabismo, ya sea una atropia o una aforia. Esta prueba, al ocluir nosotros un ojo y destaparlo, nosotros debemos de observar cuál es el movimiento del ojo. Si el ojo
Está hacia afuera y va hacia adentro. De esa manera nosotros tenemos que registrar y complementar esa prueba con otras pruebas para nosotros tener un diagnóstico sobre nuestro paciente. Otra prueba sería los puntos próximos de convergencia. Esta prueba es muy sencilla. Nosotros le pedimos a nuestro paciente, se va a poner el paciente, nos vamos a colocar nosotros y le vamos a explicar el procedimiento, que es una prueba que el paciente tiene que estar a 40 a 50 centímetros de distancia y nosotros vamos a usar una luz, ¿sí? El paciente la tiene que ver y la tenemos que ir acercando a nuestro paciente. Cuando el paciente, le vamos a explicar, usted me tiene que decir cuando vea doble la luz. En cuanto nos diga, nosotros tenemos que medir esa distancia. Es decir, si vio doble la luz a 10 centímetros, lo vamos a registrar. Enseguida tenemos que ir acercando y decirle, cuando esa luz doble se haga 1, usted me va a decir. Y seguimos acercando hacia su nariz. Y de esa manera vamos a checar nosotros los puntos próximos de convergencia. Los puntos próximos de convergencia es un punto de intersección de los ejes visuales y es para valorar el máximo esfuerzo de convergencia y suele determinarse con la distancia entre la línea base que une los centros de rotación de ambos ojos oculares. Dichos puntos máximos de convergencia y la vamos a expresar, como ya habíamos comentado, en centímetros. Y luego, el punto máximo de convergencia puede valorarnos una imagen simple o la capacidad de converger y fusionar.